Hoy en nuestro recopilatorio de noticias haremos un repaso a las dos batallas que tiene Apple abiertas con la Unión Europea. También hablaremos de iOS 16.5.1, versión que os avanzamos que saldría y ayer Apple liberó para todos. Os contaremos cómo Spotify planea lanzar una opción más cara de suscripción y cómo han renovado su experiencia de escritorio para Mac y PC. Nos haremos eco de la salida de uno de los principales ejecutivos de Apple en el campo del aprendizaje automático y cómo esto podría afectar al desarrollo de la inteligencia artificial en la compañía. Y despediremos comentando la última hora que hemos conocido sobre el iPhone SE de cuarta generación. Hola amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida. Lo primero, quiero dar las gracias a todos estos suscriptores por unirse a La Manzana Mordida Plus y así apoyar nuestro proyecto. Sois 80 nuevos suscriptores esta semana, así que permitidme que no os nombre uno a uno porque, bueno, me podrían dar las tantas, pero bueno, si pausáis el vídeo, ahí encontraréis vuestro nombre. Si falta alguno, bueno, ya sabéis, lo añadiremos la próxima semana. Es que, insisto, esto está siendo un no parar. Mil gracias. Precisamente aprovecho para deciros que ya se acaba el 50% para suscribiros al plan anual de La Manzana Mordida Plus. Este sábado es el último día para suscribiros con el código MacBook15 y que así se os aplique el descuento al momento de registraros. Este descuento es válido únicamente para nuevas altas, así que ya sabéis, si queréis apoyar nuestro proyecto, visitad lamanzanamordida.com y echad un ojo a todo lo que ofrecemos. Bueno, comenzamos con las noticias y a ver, ya sabéis que Apple se enfrenta a la presión de la Unión Europea para permitir que los usuarios de iOS puedan instalar aplicaciones desde otras fuentes que no sean la App Store, tal y como ya os hemos contado en este canal desde hace tiempo. Un informe del año pasado reveló que Apple estaba trabajando en habilitar el sideloading en iOS 17, pero bueno, esta opción, como hemos podido comprobar, no se ha incluido en la primera beta del sistema. El vicepresidente de Ingeniería de Software, Craig Federighi, famoso Craig, que es un crack, dijo precisamente en una charla en el podcast de John Gruber que la compañía podría cumplir con las exigencias de la Unión Europea en cuanto al sideloading, aunque no ha dado detalles sobre cómo ni sobre cuándo lo haría. Craig Federighi afirmó que Apple quiere hacer lo correcto por sus clientes y que están trabajando con la Unión Europea para discutir el cumplimiento. Así que, bueno, cualquier novedad sobre este asunto aquí os lo contaremos. Y seguimos hablando de la Unión Europea y de problemas que tiene Apple con ella, porque bueno, la Unión Europea ha aprobado una nueva regulación que exigiría a Apple hacer que las baterías del iPhone sean más fáciles de reemplazar por los usuarios. La norma afecta a las baterías portátiles, como pueden ser las del iPhone, las del iPad y las del Mac, y especifica que los consumidores deben poder retirarlas y reemplazarlas fácilmente con herramientas disponibles en el mercado. Al final el objetivo es hacer que las baterías sean más sostenibles, más duraderas y también con un mejor rendimiento. Esta legislación también incluye nuevos requisitos para las baterías de los vehículos eléctricos y para el reciclaje de los materiales de estas baterías. No obstante, la norma plantea muchas preguntas sin respuesta. Esta no define claramente qué significa que una batería sea fácilmente reemplazable por el consumidor, ni qué herramientas se consideran profesionales o comerciales. Al final, no todo el mundo tiene conocimientos para cambiar la batería de un teléfono, a no ser que sean, claro, teléfonos como los de antes, no sé si os acordáis de estos que quitabas la tapa y le cambiabas la batería. Pues sí, amigos, como os dije en el recopilatorio de noticias de la semana pasada, seguramente os acordéis, Apple iba a liberar iOS 16.5.1 de forma inminente y ya es una realidad. Ya es oficial y además es recomendable que actualicéis si no lo habéis hecho todavía. Junto a iOS 16.5.1 también ha salido su versión para iPad, por supuesto, y también macOS 13.4.1 y watchOS 9.5.2. Esta versión arregla un problema que había con el adaptador de cámara Lightning a USB, el cual, bueno, impedía que algunos dispositivos se cargaran al usar este adaptador. Pero también añade importantes parches de seguridad que solucionan vulnerabilidades que podrían haber sido explotadas activamente por hackers. Las vulnerabilidades afectan al kernel y a WebKit y podrían permitir la ejecución de código arbitrario con privilegios de kernel o a través de contenido web malicioso. Apple además dice que tiene constancia de que estas vulnerabilidades podrían haber sido explotadas contra versiones de iOS anteriores a iOS 15.7, por lo que por supuesto, recomienda actualizar todos los dispositivos lo antes posible. Precisamente por eso, Apple también ha lanzado unas actualizaciones de seguridad para los dispositivos que no pueden actualizar a los sistemas operativos más recientes, como por ejemplo iOS 15.7.7, iPadOS 15.7.7, watchOS 8.8.1, macOS 11.7.8
y macOS 12.6.7. Creo que lo he dicho bien. Venga, continuamos. Hace un par de semanas os conté que Apple ya puso a la venta sus nuevos auriculares Beats Studio Buds Plus, los cuales os avanzamos aquí antes de su lanzamiento oficial. Bueno, pues hoy toca hacer lo propio con otros auriculares de Beats, concretamente los Studio Pro. Estos nuevos auriculares han aparecido en una lista de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, lo que sugiere, por supuesto, que su anuncio podría ser inminente. Contarán con mejoras en la cancelación activa de ruido y el modo transparencia, así como con audio espacial personalizado. También usarían un puerto USB-C y un chip Beats personalizado para una mayor compatibilidad con los teléfonos a los que los conectes. Estos Beats Studio Pro serán una actualización bastante importante respecto a los actuales Beats Studio 3, que usan el chip Apple W1 y un puerto micro USB. Cuando sepamos más de estos, pues por supuesto ya sabéis que aquí en estos vídeos os lo contaremos. Vamos a hablar de Spotify, que seguramente sea una de las apps que más uséis muchos de vosotros. Y es que Spotify está planteando lanzar una opción más cara de suscripción que incluirá audio de alta fidelidad. Y esto lo hemos podido saber gracias a Bloomberg. Esta nueva opción, llamada internamente Supremium, podríamos decirlo, será el plan más caro de Spotify y ofrecerá el servicio Hi-Fi que la compañía anunció por primera vez en 2021, pero que aún no ha lanzado. Además, Spotify también dará acceso a los suscriptores del plan Premium a audiolibros mediante un número determinado de horas o títulos gratuitos al mes. No se ha confirmado el precio del plan Supremium de Spotify, pero se espera que sea más caro que el plan Premium actual, que cuesta 9,99 € al mes en España. Claro, en comparación con Apple Music y Amazon Music, claro, recordemos que estos ofrecen audio de alta fidelidad sin coste adicional en sus planes estándar, que cuestan 10,99 € al mes. Así que bueno, veremos al final en qué precio se queda este nuevo plan. Y ya que hablamos de Spotify, esta semana han lanzado una nueva experiencia de escritorio para Mac y PC con una interfaz de 3 columnas. La columna de la izquierda muestra la biblioteca personal del usuario, donde puede acceder a su música y podcast guardados. La columna de la derecha muestra la vista de reproducción actual, donde se puede ver información sobre la canción o el podcast que se está escuchando, así como datos sobre el artista, las fechas de los conciertos, el merch y bueno, algunas cosas más. Y la columna del centro sigue siendo el lugar para navegar, descubrir y encontrar canciones y podcasts recomendados. Decidme en los comentarios qué os parece este nuevo diseño y si no os habíais enterado, pues ya estáis tardando en probarlo. Ali Farhadi. Este es el nombre de uno de los principales ejecutivos de Apple en el campo del aprendizaje automático y que por desgracia ha dejado la compañía para convertirse en el CEO del Instituto Allen de Inteligencia Artificial. Farhadi se incorporó a Apple en 2020 tras la adquisición de la startup que fundó, Xnor AI, por unos $200 millones. Xnor.ai se especializaba en el aprendizaje automático en el dispositivo, una tecnología, por supuesto, que permite realizar tareas complejas sin depender de la nube. Farhadi lideraba los esfuerzos de Apple en el aprendizaje automático de próxima generación, aunque no se conocen muchos detalles sobre su trabajo o su equipo dentro de la compañía. En cualquier caso, será una baja importante para Apple, que como ya hemos comentado en vídeos anteriores, está viendo cómo mucho personal importante relacionado con inteligencia artificial va dejando la compañía. Y cerramos este recopilatorio de noticias hablando del iPhone SE de cuarta generación, el cual es poco probable que veamos en 2024 según los analistas de Barclays, tanto Blaine Curtis como Tom O'Malley. Ambos basan su predicción en múltiples conversaciones que han tenido con empresas de la cadena de suministro de Apple durante esta semana. Sugieren que la decisión de Apple de no lanzar un nuevo iPhone SE el próximo año podría indicar que el módem 5G que está desarrollando Apple no estará listo, lo que beneficiaría por tanto al actual proveedor de módems para el iPhone, que es Qualcomm. Y sí, por si no lo sabíais, Apple lleva planeando su propio módem desde al menos 2018 y adquirió la mayoría del negocio de módems para smartphone de Intel en 2019. En abril, el analista Ming-Chi Kuo dijo que la producción en masa del módem de Apple comenzaría en 2025 como muy pronto, lo que sugiere que incluso los modelos del iPhone 16 que se lanzarán el próximo año seguirán usando módems de Qualcomm. Así que los que me preguntabais por una próxima renovación de este producto, ya sabéis, tocará seguir esperando o no, quién sabe, porque bueno, esto no deja de ser una estimación de dos analistas. Eso sí, lo que parece seguro es que merecerá la pena la espera, porque si se cumple lo que dijo Ming-Chi Kuo, no tendrá mala pinta. El próximo iPhone SE, según este analista, tendría un diseño similar al del iPhone 14 estándar, que se lanzó el año pasado, y también equiparía el Face ID y una pantalla de 6,1 pulgadas.
Así que desde luego el cambio con respecto al iPhone SE actual es considerable. Así que nada amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias. Ya sabéis, si os ha gustado podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos muy pronto con más aquí. Porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.